Se pueden prevenir los efectos probables de un compuesto químico en el medio ambiente. Los conceptos básicos necesarios a tener en cuenta para prevenir estos efectos medioambientales de los fitosanitarios son la identidad de la materia activa. Este compuesto abarca la fórmula de la materia activa y su nombre químico. También las propiedades físico-químicas de la materia activa, donde se engloban el punto de fusión y ebullición, la densidad, el estado físico, los espectros de absorción ultravioleta, visible e infrarrojo. También la composición del producto tóxico, que es su naturaleza y contenido en impurezas. Y por último, las propiedades del producto formulado, como son el tipo de formulación, la cantidad de materia activa, cantidad y naturaleza de los constituyentes de la formulación, estabilidad de almacenamiento, tamaño de partícula, pH. Estos factores tienen una gran importancia en la previsión del comportamiento en el medio, sobre todo la formulación y su contenido en materia activa. La forma en que se utilice el fitosanitario puede condicionar sus efectos sobre el medio ambiente. Los compuestos muy tóxicos pueden no tener efectos nocivos sobre el mismo si se aplican de forma correcta, pero sin embargo los productos de baja toxicidad pueden resultar peligrosos si se aplican a dosis elevadas o de forma frecuente. Vamos a ver a continuación cuáles son los factores importantes a la hora de utilizar un fitosanitario y qué puede afectar al medio. El tipo de formulación. De ello depende la persistencia y la facilidad de introducirse en la biodiversidad del medio. También el método de aplicación. El lugar de aplicación. Esto tendría menos problemas medioambientales con tratamientos localizados que con tratamientos de gran envergadura y extensión. El momento de aplicación. Hay que aplicar el tratamiento en el momento que mayor daño pueda hacer a la plaga. Esto a veces coincide con momentos en los que podemos afectar a la fauna beneficiosa para nuestro cultivo. Por ejemplo, como hemos comentado anteriormente, a las abejas. Y la dosis de aplicación. Si aplicamos mucho y muy a menudo, se propicia la aparición de la resistencia de la plaga al fitosanitario. Y el clima y emplazamiento geográfico. Los resultados de un tratamiento no serán iguales en una zona que en otra, ni en la misma zona en 2 días con condiciones climáticas diferentes. Comportamiento de los fitosanitarios en el medio agrícola y repercusiones sobre el medio ambiente. Como ya hemos visto hasta el día de hoy, la aplicación de fitosanitarios genera, además de su acción directa sobre la plaga a combatir, ciertas acciones secundarias, algunas de las cuales inciden sobre el medio ecológico, entre las que cabe señalar alteración general del equilibrio biológico en el cultivo con sus secuelas de aparición de nuevas plagas, resurgencia de otras, aparición de resistencias, la peligrosidad especial para fauna terrestre o acuícola, como aves, animales de caza, peces, riesgo de fitotoxicidades con daño sobre el cultivo o problemas de contaminación general del medio por la persistencia de sus residuos sobre los vegetales en el suelo o aguas o su magnitud en la cadena alimentaria. Debido a estos problemas, algunos gobiernos no solo han limitado el uso de productos fitosanitarios, sino que en algunos casos han llegado a la prohibición expresa de algunos de ellos. Los fitosanitarios pueden llegar al suelo de diversas maneras, unas veces por tratamientos sobre las partes aéreas de los cultivos para combatir sus plagas, depositándose la mitad del producto aproximadamente en el suelo, como sucede por ejemplo con los insecticidas, fungicidas y algunos herbicidas. Otras veces se depositan directamente sobre el suelo, como es el caso de los nematicidas, desinfectantes y la mayoría de los herbicidas. En concreto, los herbicidas se aplican al suelo sobre todo en presiembra, por métodos mecánicos, y preemergencia, ya que las aplicaciones del herbicida después del nacimiento de las plantas suele ser menos frecuente. Pero, ¿qué es lo que sucede con el fitosanitario una vez que ha entrado en el suelo? Cuando se incorpora al suelo, también lo hace a los procesos que suceden en él, es decir, entra en un sistema dinámico y empieza a moverse, a degradarse, iniciar su traslado a otros medios en contacto con el suelo, como puede ser el agua y el aire, y todo esto manteniendo su estructura original más o menos degradada durante un periodo de tiempo variable. La desaparición del fitosanitario en el suelo también sucede en 3 etapas. La primera de ellas es la etapa de latencia, que es la etapa de corta duración en la que el fitosanitario mantiene una determinada concentración. Una segunda etapa, un poco más rápida,
es la que se denomina etapa de disipación, donde el fitosanitario comienza su proceso de desaparición del suelo. Y la tercera y última etapa es la de persistencia. En esta etapa se produce lo que se conoce como persistencia del fitosanitario, que se expresa en horas, en días, semanas, meses e incluso años. Se define el concepto de vida media como el tiempo necesario para la disipación de la mitad de la cantidad inicialmente presente o depositada en el suelo. Los fitosanitarios en el suelo sufren los siguientes procesos físico-químicos: adsorción y desorción. Son procesos por medio de los cuales las partículas de los compuestos se fijan, que es la adsorción, o no, que es la desorción, a las partículas del suelo. La lixiviación es el fenómeno mediante el cual un producto soluble es arrastrado por el agua y transportado por ésta. Este fenómeno se da por efecto de las aguas de lluvia o riego. La volatilización es el paso de un elemento contenido en el suelo a la atmósfera. La erosión. El suelo está sometido a este proceso, por tanto, cualquier elemento que se encuentre fijado a sus partículas también lo está. El fenómeno de la erosión consiste en el arrastre de las partículas del suelo por el viento o a las aguas de la escorrentía. La asimilación por organismos del suelo. En los suelos agrícolas hay muchos organismos que al desarrollar su ciclo vital degradan o absorben determinados fitosanitarios, haciendo posible que puedan encontrarse en sus cuerpos cantidades superiores a las existentes en el medio. Absorción por las plantas. Cultivos desarrollados en zonas previamente tratadas con fitosanitarios pueden absorber del suelo algunos de los compuestos, que en proporciones variables, dependiendo de factores como la naturaleza del cultivo, propiedades físicas o químicas del compuesto utilizado, condiciones climatológicas, tipo de suelo, nivel de contaminación del mismo. Degradación. Es el proceso por el cual se produce la desaparición de los fitosanitarios en el suelo. Dentro de este proceso podemos destacar la fotodescomposición, la degradación química y la degradación biológica. La persistencia de los fitosanitarios es la tendencia de un determinado fitosanitario a conservar su integridad molecular y sus características químicas, físicas y funcionales en un medio, a través del cual es transportado y distribuido después de haber sido liberado al medio ambiente. Desde el punto de vista agronómico, es conveniente que los fitosanitarios persistan lo suficiente para controlar las plagas durante todo un cultivo, pero desde el punto de vista medioambiental es muy importante conocer el proceso de su degradación para conocer su acumulación en el suelo, su paso a las aguas subterráneas y su persistencia en ambos medios. ¿Cuáles son los parámetros toxicológicos de un fitosanitario? Los parámetros toxicológicos concernientes a los mamíferos nos dan una idea de las propiedades tóxicas generales de un fitosanitario. De esta manera nos permiten conocer su modo de acción y los órganos especialmente vulnerables. Los valores relativos a la toxicidad oral o dérmica aguda para ratas y ratones también nos permiten evaluar el riesgo agudo para roedores y otros mamíferos salvajes. De esta manera son útiles para establecer otras estimaciones. La comparación entre las medidas de toxicidad aguda y semicrónica para los mamíferos de laboratorio permite hacer una primera estimación de los posibles efectos a largo plazo, que serían crónicos, en otras especies. En el caso de vertebrados y peces, los estudios de toxicidad dan conocimiento del riesgo de exposición de estos organismos a un fitosanitario. Factores a tener en cuenta en estos estudios son la edad, la talla, las características fisiológicas o los hábitos alimenticios. En el caso de las abejas, si los resultados obtenidos en el laboratorio indican que el producto es tóxico, el peligro para ellas es máximo, si bien hay que tener en cuenta algunos factores como el momento de aplicación, el método utilizado o la dosis empleada.